el padre de la revolución bolivariana, sembrando conciencia y revolución. Este rumbo que llevamos es el rumbo de la salvación de nuestro pueblo, de la salvación de nuestra patria, la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI en el marco de los mandatos de la Constitución de 1999. Un espacio de amor y humanidad para el aprendizaje con nuestro comandante supremo y máximo líder de la revolución bolivariana. Exijo lealtad absoluta, porque yo no soy yo soy un pueblo, carajo. Ha comenzado Chávez nuestro, por la voz de la Asamblea. ¡Epa! A pesar de lo que nos hicieron anoche, hemos amanecido con la moral a millón aquí en Aló Presidente. A pesar del batazo que metió Felipe Pérez Roque, el canciller cubano, en el 9º inning, que la metió en la pared, y luego viene el zurdito el flaco Carlito, y mete tremendo hit por primera, y luego una base por bola que creo que fue negociada. Tengo la sospecha que fue negociada con el árbitro, porque ese último lanzamiento yo lo vi muy cerca de la zona de strike. Yo lo vi alto y afuera. Ajá, y el umpire, para desgracia mía, lo vio igualito que tú, alto y afuera. No, así. Pero tú sabes lo que pasó. Me contaron que el narrador cubano dice ponchado. ¡Ah, claro! Y entonces, cuando empezó a ver que yo me movía hacia primera, entonces empezó a rectificar y explicar, porque no sabía lo que había pasado ahí. Ese narrador cubano... Que tuviéramos 3 envases. Yo creo que ese narrador cubano lo deberíamos llamar así como un gran narrador venezolano. Héctor. El narrador de la verdad. Así le decimos a un buen narrador venezolano del deporte. El narrador de la verdad. Así vamos a llamar al narrador cubano, el narrador de la verdad. Todo depende de la zona de strike, Chávez. Tú sabes que ese es un... Ustedes en Cuba la tienen muy alta, ¿no? En Cuba la tenemos estrecha. No es como en los juegos aquellos, como en los mismos juegos de Winnipeg. De Winnipeg. Sí, a veces... O sea, la zona de strike tuya es... Un pie afuera. Yo quisiera preguntarte ¿cuál es tu zona de strike para lanzar el próximo juego? A ver cómo la lanzo con un tubo por ahí. Mira, de todos modos, a pesar de los batazos que nos dieron, eso parecía como ahora que estamos en Carabobo, y aquí el equipo de béisbol, bueno, el Magallanes, y la consigna de nosotros los magallaneros es la que anoche vibraba en Barquisimeto. Y palo, y palo, y palo, y palo. Felicitaciones al equipo cubano, que ha dado una demostración, una vez más, de una gran capacidad defensiva y sobre todo una ofensiva demoledora. Aquí estamos en el campo de Carabobo, y este programa, habíamos dicho, se llama Aló Presidentes. Y es un programa yo no sé si en alguna parte del mundo habrá ocurrido esto, que 2 presidentes, ¿no? Vamos a hablar con el pueblo de Venezuela y de Cuba, porque vamos a saludar a todo el pueblo cubano, porque nos están oyendo en toda Cuba a través de Radio Rebeldes. Cuéntanos un poco eso de Bayamo, y la guerra de independencia comenzó en Bayamo. La guerra de independencia comenzó por una región que se llama Bayamo, una de las ciudades más antiguas. Queda al sur, al norte. Se produce el 10 de octubre de 1868 lo que se llamó el grito de Majagua. La de Majagua, o el grito de Yara, propiamente. Pero realmente el movimiento se inicia en un central azucarero, al amanecer de ese día, en que CFD tiene que adelantarse porque la conspiración o el movimiento estaba ya delatado, y a fin de evitar que pudieran capturarlo, y lo sabía porque tenía amigos, había conocido el contenido de un telegrama enviado por el jefe del ejército español en Cuba, y sabían que lo iban a arrestar. No puede hacer el levantamiento coordinadamente con las demás fuerzas, y ese día se levanta en armas, con unas pocas armas, libera a los esclavos, que fue uno de sus más extraordinarios gestos, aunque no tenía muchos esclavos porque la provincia oriental no era propiamente la zona principal de la esclavitud.
ya que ésta se concentraba en el occidente del país, principalmente en La Habana y Matanzas, donde estaban las grandes plantaciones de caña, de caña y las de grandes café. haciendas con esclavos, Sí, miles de esclavos. Bueno, o sea, realmente los terratenientes, como le llamamos entonces, que eran terratenientes, pero en aquella época sobraba la tierra. Hombres que tenían un sentimiento patriótico fuerte, ellos fueron los que organizaron la lucha por la independencia. Debe ser algo similar a lo que ocurrió en la propia Venezuela, solo que en Venezuela ocurrió muchos años antes. Aproximadamente aquí en 1810, sí. Y en Cuba fue en 1868. Ahora fíjate, casi 60 años fíjate, Fidel, después. casi 60 años después, pero Sí. claro, estamos oyendo al presidente y amigo y comandante Fidel Castro haciéndonos una evaluación, una información, un análisis histórico, social y económico de cómo se inició la independencia de Cuba, 1868. Y él acaba de decir, como hemos oído todos, y esto es muy importante para los pueblos, conocer la historia, de dónde venimos. Elías, aquí tenemos al ministro de Secretaría, fíjate, no lo habíamos mencionado, lo tengo en mi flanco izquierdo, como siempre tomando nota, comenzando esta difícil tarea de ser ministro de Secretaría, bueno, en esta revolución. Mucha suerte, Elías. Bautizado con la visita de Fidel. Muchacho, tú tienes 25 años. Presidente, 30. 30 años, y sociólogo, y un muchacho, profesor universitario, y un revolucionario a carta cabal, bolivariano como muchos de nosotros. Espero que me ayude a mí también. Claro que te va a ayudar, sí. Ahora fíjate tú, Fidel ha hecho esa explicación tan propia de quien conoce la historia y quien sabe como Fidel, que la historia no solo es el hecho militar, la historia es el hecho social y el hecho económico como fuente de generación de los conflictos que luego llegan, como en estos casos de nuestros pueblos, al hecho militar. Ahora, cuando tú decías que en Cuba fue 60 años después casi, ¿verdad?, que esto se concretó, yo solo quiero, Fidel, que recordemos un poco, o mucho más bien, mucho, por la historia común de nuestros pueblos, porque esta visita tuya se enmarca en el retomar con fuerza a partir de ahora, no solo a partir de este día, de hoy, de ayer, de antier, no, a partir de este año 2000, fin de un siglo y comienzo de otro siglo. Retomar lo que hace 2 siglos comenzó a ocurrir aquí en nuestros pueblos. Se generó la unión de los pueblos de Cuba, de Venezuela. La unión de los pueblos del Caribe, de la América Latina, es fundamental para poder impulsar los procesos de cambio, de mejoría, de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo ético, respetando los modelos como Fidel mismo lo ha dicho de manera tan clara en el discurso de la Asamblea Nacional. Aquí no se trata de que Cuba le venda o le imponga o le recomiende el modelo a Venezuela, o que Venezuela, porque también de mí han dicho, han comenzado a decir algunos sectores que yo estoy tratando o estamos tratando aquí de vender o exportar el modelo venezolano de ahora a otros países de América Latina, tratando de perturbar algunas veces lo que está ocurriendo. No se trata de eso, respetándonos mutuamente. El modelo político, económico y social de Cuba corresponde definirlo a los cubanos y a los líderes, bueno, y uno de ellos, el que dirige desde hace años el proceso cubano de estos 40 años de revolución, Fidel Castro. Ese es un asunto de los cubanos, la autodeterminación de los pueblos. Igual pasa con el proceso venezolano, con el colombiano, el brasileiro, el argentino, el chileno, el panameño. Pero claro que además de esto tenemos fuerzas eternas, profundas, que nos unen más allá de las particularidades de cada país. Tenemos una misma realidad de fondo y un mismo camino por construir. Yo digo todo esto para resaltar al pueblo venezolano, a ustedes, millones de hombres, de mujeres, de niños de Venezuela, y con nuestro saludo y respeto a los millones de hombres, de mujeres y niños del pueblo de Cuba, la importancia de que trabajemos muy duro para lograr la reintegración plena
de nuestros países, de nuestras naciones, de nuestros pueblos. Por eso estamos Fidel y yo aquí. No solo porque somos amigos, que lo somos, y cada día lo somos más. Porque cada día que uno se conoce más, haber recorrido contigo las calles de Caracas, haber tomado contigo la espada libertaria de América, de Bolívar, haber ido contigo a la celda donde estuve un tiempo, igual como tú estuviste en la tuya, estudiando y preparándonos para asumir las responsabilidades frente a nuestros pueblos. Haber ido contigo por los llanos donde nací, donde crecí, y hablar con aquellos campesinos que tú te llevas en tu mente, en tu corazón, con aquellas mujeres llorosas, con sus niños enfermos. Haberte visto, haber percibido tu nobleza, tu profundidad, pues uno cada día se va uniendo más en el alma y en el corazón. Hemos, como hermanos, como lo que somos, hemos estado compartiendo horas inolvidables para todos. Pero no se trata solo de la amistad, no. Mucho más allá de la amistad, de la empatía, del cariño, del afecto, que es profundo y cada día lo será más. Se trata de la visión geopolítica de la integración de nuestros pueblos. Por eso es tan importante la integración para buscar el desarrollo económico, social y la justicia para nuestros pueblos. Ok, Omar, bienvenido a Los Presidentes. Dinos, hermano. Sí, presidente. Tenía una preocupación. A ver. Quiero hacerle una pregunta. Imagina por un momento que Martí y Bolívar son contemporáneos y viven en estos momentos. ¿Podría imaginar también que irían ambos a coincidir en Cuba o en Venezuela? Bueno, imagínate qué pregunta tú has hecho haciendo gala de la imaginación de todo joven, y especialmente estudiante y especialmente cubano. Fíjate, Fidel, la pregunta de Omar Álvarez Molina, desde Marianao, este es un sector de La Habana, ¿no? Si Bolívar y Martí fuesen contemporáneos y estuviesen viviendo hoy, ¿qué dirían? Y además yo pudiera agregar, ¿qué harían? En alguna ocasión, Omar, hemos dicho nosotros en nuestro recorrido interminable por los caminos y las calles de Venezuela, le hemos dicho a nuestro pueblo que si Bolívar estuviese vivo físicamente, porque en verdad como un niño cubano lo ha estado declamando por allí un poema hermoso, que es decir, no hay muerte para los que luchan por la libertad. Pero si estuviese Bolívar vivo físicamente, comencemos por allí, en Venezuela, sin duda alguna que habría retomado y estaría pues físicamente al frente del pueblo venezolano impulsando esta revolución. No tengo la menor duda. Y si Martí, ahora tú le agregas a la pregunta si Martí fuese contemporáneo a Bolívar. Tú sabes muy bien aquello que Martí dijo de que Bolívar ahora es cuando tiene que hacer en América todavía. Estoy seguro que lo diría. Martí diría lo mismo. Me imagino un diálogo entre Bolívar y Martí. Martí le daría la mano a Bolívar y le diría, bueno, Bolívar, ahora es cuando tenemos que hacer en América todavía. Y no le diría a Martí, cuando tú tienes que hacer. Martí le diría, ahora es cuando tenemos que hacer en América todavía. Y estoy seguro que Martí se enrolaría en las filas del movimiento bolivariano, del movimiento por la justicia, por la dignidad, junto a Bolívar, en Cuba, en Venezuela y en cualquier parte de esta América bolivariana. Pero además, Martí, hay dos frases lapidarias. Una de Bolívar, que precedió la época de Martí. Los Estados Unidos parecen destinados por la naturaleza, más o menos, no estoy citando la frase exacta, a plagar de miseria a los pueblos de América Latina en nombre de la libertad. Es casi exactamente lo que nosotros estamos diciendo, lo que Chávez está diciendo con las palabras que se corresponden, desde luego, a esta época y a la forma de decir las cosas. Y Martí dijo más tarde, el 18 de mayo de 1996,
víspera de su muerte, en una carta a un amigo, Manuel Mercado. Lo escribió en una carta inconclusa y le dice: en silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que de expresarse con toda claridad levantarían obstáculos tales que harían imposible el éxito. Dice: pero todo cuanto he hecho hasta hoy y haré será para impedir con la independencia de Cuba que Estados Unidos caiga con esa fuerza más sobre los pueblos de América. Es decir, lo dijeron, ¿qué harían? Harían mucho más, 100 veces más de lo que podemos hacer nosotros. Es por ello que nuestras luchas en este mundo globalizado influyen necesariamente en lo que ocurre en otras partes. Tú mismo has hecho un enorme esfuerzo por revitalizar la OPEP para sacar el precio del petróleo de un nivel excesivamente bajo que era realmente ruinoso para los países productores de petróleo. ¿Cuántas cosas tú no has hecho en unos meses? Tú has hecho en unos meses en materia de contactos, de viaje, primero y después, y a todas partes, lo que ni soñar podía Bolívar. El gran mérito de aquellos hombres geniales, extraordinarios, tenaces, de aquel hombre de las dificultades, como le llamaron a Bolívar. No nos queda más que nutrirnos del pensamiento de aquellos hombres, del ejemplo de aquellos hombres, de ese niño Martí que fue a las cadenas, de ese niño Bolívar que se hizo rebelde también igual que Martí a los 10 años y que juró la independencia allá en el Monte Sacro, también lo recordaba Fidel, cuando apenas tenía poco más de 20 años, y que dijo un día Bolívar, bueno, porque Bolívar nació rico de cuna, allí visitamos con Fidel y el pueblo de Caracas la cuadra de los Bolívar, tenían haciendas, tenían esclavos los Bolívar, heredaron también hijos de españoles. Bolívar era hijo de un coronel de milicias del ejército español, y sin embargo un día Bolívar lo dijo: moriré como nací, desnudo. Y cuando murió en Santa Marta, realmente no había ni una camisa en su baúl, la única estaba rota. El hombre de la camisa rota, escribió alguien por allí. Donó lo poco que le quedaba a su criado, José Palacio, su biblioteca a la Universidad de Caracas, y terminó diciendo: si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Es decir, he allí el ejemplo de dos eminentes, insignes, gigantescos latinoamericanos. Hoy, Omar, a ti, a la juventud cubana, a la juventud venezolana, a los pueblos de esta América nuestra, no les queda otra alternativa que nutrirnos todos de aquel pensamiento, y no solo pensamiento, bien decía Fidel, porque hay mucha gente que piensa, y piensa, y piensa, y poco hace para hacer realidad lo que ha pensado. Aquellos hombres pensaron y se fueron a la batalla y murieron y dieron todo por la libertad y por llevar a la realidad sus ideas revolucionarias, sus ideas de justicia, de independencia y de libertad. Pues vamos nosotros a estas nuevas batallas de hoy. No nos queda más alternativa que nutrirnos, prepararnos, pensar con ellos, para nuestros pueblos, e irnos a las batallas políticas, a las batallas sociales, a las batallas económicas, a las batallas por la integración que hoy estamos retomando con mucha fuerza, pero que vienen de allá. El 28 de octubre de 1893, José Martí dio un discurso en la Sociedad Literaria Hispanoamericana en Nueva York, y lo dio en honor a Simón Bolívar, porque Martí fue un grandísimo bolivariano. 28 de octubre de 1893. Yo voy a leer algunos fragmentos de ese discurso. Fíjate, Fidel. Leo:
De Bolívar se puede hablar con una montaña por tribuna, o entre relámpagos y rayos, o con un manojo de pueblos libres en el puño y la tiranía descabezada a los pies. Más adelante sigue: ni hay palabra que diga el misterio y fulgor de aquella frente cuando en el desastre de Casacoima, en la fiebre de su cuerpo y la soledad de sus ejércitos huidos, vio claros, allá en la cresta de los Andes, los caminos por donde derramaría la libertad sobre las cuencas del Perú y de Bolivia. América heredía a principios de siglo y él fue como su horno. Y termina diciendo: mira húmedos los ojos, el ejército de Gala. Antes de la batalla de Carabobo, al aire colores y divisas, los pabellones viejos cerrados por un muro vivo, las músicas todas sueltas a la vez, el sol en el acero alegre, y en todo el campamento el júbilo misterioso de la casa en que va a nacer un hijo. Hay muchas otras cosas, pero vamos a aplaudir a Martí. Eso lo dijo Martí. Y muchas de las cosas que ustedes mencionan aquí son expresión de un heroísmo, de una tenacidad, de una inteligencia, de una valentía Audacia. que realmente es producto de esta mezcla que somos Caribeños, europeos, americanos autóctonos, porque afortunadamente los españoles no exterminaron a los indios, ni le cortaban el cuero cabelludo. Cuando morían, y murieron por millones, era por enfermedades, porque los ponían a hacer trabajos que eran insoportables, trabajos esclavos y otras muchas razones. Yo tengo un altísimo concepto de lo que somos. Acuérdate, te hablé de eso. Me llama la atención, Chávez, lo mestiza que es la población. es un proceso cultural, sí. Es un proceso cultural, un proceso revolucionario desde dentro, de los paradigmas de siglo, lo que tenemos que derrotar. Ahora, sí. Fidel, fíjate, hablando de eso, de esos paradigmas y de eso de esa discriminación, de eso que no se va a acabar solo porque se apruebe una ley o se decrete, sino que se trata del reto de todos nosotros, verdaderamente de la acción de cada día, de todos y de cada uno de nosotros, y de día tras día, por acabar con esa marginación que a veces es inconsciente, a veces no es planificada, sino que forma parte de los antivalores históricos que nos fueron formando y que se fueron conformando con mucha dureza. Eso hay que desmoronarlo, y de eso se trata. Ese es uno de los más grandes retos de la revolución. Ahora fíjate, este amigo que está todavía, José Alfredo, está ahí, seguro no está oyendo. Habló de la corrupción. De la corrupción, ese es uno de los antivalores. Yo dije que en Cuba había. Que en Cuba había corrupción, pero que la sancionaban, que la castigaban. Aquí... No solo eso, Chávez. No hay que librar una batalla tremenda de carácter moral, ideológico. Hay que crear valores. Eso. Costumbres también, herencias. Nuestros antepasados españoles, recuérdate que nos trajeron algunas costumbres que los indios no conocían y que tampoco los procedentes de África conocían. Es proverbial que nuestros queridos antecesores españoles practicaban el hábito, muchos de sus funcionarios, de la corrupción. Es uno de los lastres contra los cuales tenemos que luchar. Y nosotros luchamos. Pero en nuestro país hay decenas de miles de personas administrando cosas. Decenas de miles, más que en ninguna otra parte. Lo que nosotros hemos podido garantizar mientras ganamos la batalla secular contra la malversación es garantizar que se mantengan los niveles fundamentales de decisión de la dirección política y de la dirección gubernamental, la ausencia total de malversación. Eso que tú has dicho es fundamental, dar el ejemplo, porque así como tú decías, sí, eso va en una carga, una herencia, un lastre, como tú decías, pero hay épocas en las cuales en alguna región, en algún país, en alguna época, esos, así como los diablos se salen del infierno y se desatan y andan por ahí
cabalgando, hay épocas, y en la de Venezuela, esta última época, es un ejemplo. Aquí se desató el diablo de la corrupción, es un cáncer, como bien lo ha expresado José Alfredo, que se metió por todas partes, pero claro, impulsado por el mal ejemplo de los que gobernaron, y además de que el mal ejemplo es mal ejemplo aunque no se sepa, pero hace menos daño, ¿no? Acciones indecorosas, pero aquí fue un descaro. Fidel, aquí llegó un supuesto líder de uno de los partidos históricos del siglo a decir ante el país, a través de los medios, no sé en qué ocasión fue, pero fue una frase que retumbó y derribó a lo mejor lo poco que quedaba en los ámbitos públicos en la sociedad contra la corrupción. Dijo, aquí en Venezuela no hay razón para no robar. Presidentes, sus familiares, amigos, ministros, funcionarios de todo tipo, robando pero descaradamente y con pruebas. Con pruebas. Aquí hay un presidente, no venimos aquí a nombrar a nadie, eso me encargo yo solo después que tú te vayas. Pero aquí hay un presidente. ¿Cuándo me voy? Después. Que termine esto, después que salgas volando, lamentablemente tienes que irte de nuevo a La Habana, pero volverás pronto, estoy seguro. Gracias. Ahora fíjate, aquí un presidente se demostró con documentos que en su primer gobierno robó mucho dinero. Pero el Congreso determinó que no era responsable. Y la Corte Suprema estaba en manos de ellos mismos. La impunidad más descarada de los sectores que se adueñaron del poder, de todos los poderes en uno solo, concentrado en pocas manos. Solo después de la rebelión del 4 de febrero, solo después de la rebelión popular del 89, un poco antes del 89, la del 92, solo después de la segunda rebelión militar del 92, el 27 de noviembre, entonces se activaron los mecanismos para echar a aquel hombre del poder, que había seguido, haciendo y deshaciendo y permitiendo a los demás. Aquí había un dicho, Fidel, acerca de uno de estos partidos que gobernó el país casi todos estos años. Con esta gente se vive mejor, fíjate tú, con esta gente se vive mejor, porque roban, pero dejan robar. Imagínate tú. Y aquí llegó el día, el momento tenebroso en que si algún funcionario público, yo conozco uno en mi pueblo, a quien nombraron uno de estos gobiernos anteriores, hace como unos 15 años, lo nombraron prefecto de un pueblo y administraba algunos recursos. Y aquel hombre, cuando salió de la prefectura, 3 años después, era tan pobre o más pobre de lo que era cuando entró. Andaba en alpargata, no tenía ganado, no tenía tierras, tenía la misma casita pequeñita con su familia, y él salió de ahí al mismo trabajo. Y sabe lo que decían en el pueblo. Yo voy a utilizar esta palabra, porque el autor de las lanzas coloradas un día la utilizó en público, y desde entonces la usamos en público. Antes no se usaba, pero cuando don Arturo Uslar la utilizó, pues él, intelectual y escritor del siglo, como que nos autorizó entonces para usarla, para ser más gráfico. Pero la expresión popular era esa. Mira, a este mi amigo que fue prefecto y administró varios miles de bolívares y no se robó nada, más bien salió más pobre. ¿Qué decían en las calles? Este sí es pendejo. Lo señalaban como pendejo, chico, porque no robó. Lo normal era, se tomó como si fuera normal que la gente saliera de los cargos con tremendo hato, con tremendo carro y viviendo como rico, con cuentas bancarias, desde los presidentes de la República hasta los alcaldes, gobernadores, prefectos, jueces millonarios. Ahora, José Alfredo, sí, la lucha es de todos. Yo, en ese caso, lo he dicho y lo he hecho hasta donde he podido y lo seguiré haciendo hasta donde pueda. Una vez lo dije, cuando ocurrió algo que el país sabe que a mí me dolió mucho, pero igual lo asumí. Cuando sentí que iba a pasar lo que pasó al final, nadie lo sabía, solo yo, y yo lo percibía ya, pero con absoluta certeza. Cuando juramenté al vicepresidente de la República, dije en el Palacio de Gobierno,
presintiendo lo que iba a pasar, y pasó 2 días después. Dije, entre 1.000.000 de amigos y un principio, me quedo con un principio. Y la vida me ha llevado a perder amigos, a quienes yo creía amigos del alma, compañeros de lucha, etcétera, por aferrarme a los principios. Pero claro que he ganado muchísimos amigos, nobles, nuevos, viejos, porque afortunadamente la inmensa mayoría de nosotros estamos decididos de verdad a acabar con estos males, la corrupción uno de ellos. La Asamblea Constituyente generó ese proceso. Fidel, aquí hemos sacado a través de un proceso constituyente más de 200 jueces que no tienen forma de explicar, la mayoría de ellos, de dónde sacaron tanto dinero. La lucha contra la corrupción debe ser de todos los días, y el ejemplo es fundamental. También lo señalaba Fidel con mucha claridad. Todavía estamos lejos del Estado que estamos buscando. Aquí no teníamos Estado. El Estado había sido destrozado y estaba en manos de pequeñas cúpulas nacionales, locales y regionales, de corruptos, de inmorales, de insensibles, que destrozaron al país. Y mientras se enriquecieron y se repartieron durante años los inmensos recursos provenientes del ingreso petrolero, para decir uno solo, pues el pueblo fue acumulando el dolor y la tragedia de a las que se refería Fidel y las que hemos visto y las que yo me topo apenas salgo a cualquier esquina: el dolor, las lágrimas, los enfermos, los moribundos, bueno, los condenados de la tierra. Yo he usado esa frase de Frank Fanon, la he retomado de nuevo después de muchos años. Una especie de condena contra un pueblo heroico, noble, que tiene en sus venas la sangre de libertadores y que ahora ha retomado el sendero de su dignidad. Esa es parte de nuestra verdad y de nuestra cruz. Ahora, la lucha contra esa corrupción es de todos los días. Es de todos los días y es de todos los funcionarios, y no solo funcionarios, es de todos los venezolanos, donde quiera que estén, a través de la denuncia honesta, de la denuncia valiente, el poder ciudadano, la defensoría del pueblo. He allí otro instrumento que hemos creado. Fidel comentaba que nosotros aquí hemos salido del clásico modelo de Montesquieu, de aquellos 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y ahora tenemos el poder ciudadano y un consejo moral republicano. Bolívar lo decía en alguna ocasión: creo más en los consejos del pueblo que en los consejos de los sabios. Oigamos al pueblo y por ahí irá la salida. El control social contra... Yo, por ejemplo, por eso hablo mucho con ustedes. Mucho, y bueno, nunca será mucho. Hablo con ustedes. Y les explico. Hace poco pasé varias horas diciendo todas las obras, las principales, no todas, que vamos a empezar a construir. ¿Para qué? Para que ustedes estén atentos. Y me gustó mucho cuando en Margarita fuimos a entregar unas viviendas. Ahora, viviendas hechas por nosotros. Y había mucha gente protestando con pancartas, y una mujer brava que no la dejaban pasar, tú sabes, la seguridad. Y bueno, le dije, déjenla pasar. Y pasó y habló. Ah, y me dijo, Chávez, vamos para que veas las casas que nos dieron aquí. Yo primero pensaba que era gente de mi gobierno. Y si hubiese sido mi gobierno, más rápido actúo y con mayor implacabilidad, con la espada más afilada, porque mientras alguien esté más cerca de mí, más duro recibirá el golpe de la ley, siempre, por supuesto, en casos de corrupción. Ahora, y además el desprecio de quien engaña, traiciona, de quien abandona principios y se deja llevar por el facilismo y pasa a ser parte de lo que estamos combatiendo. Ya ordenamos una investigación y ya... Chávez sí tiene columna, la quinta columna. La quinta columna, el cáncer ese de la corrupción. Ahora bien... La columna que la defiende. Sí, sí. Ahora fíjate, yo decía todo esto porque, bueno, hay que luchar contra la corrupción vieja, contra la que se mantiene, contra la inercia. Y lo que yo voy a decir con este ejemplo es que solo yo me enteré de eso porque la gente salió con sus pancartas y porque una mujer, fíjate tú, porque claro, siempre está la seguridad esa que nos protege, pero como ahora tú ordenaste ahí y todo el mundo me regaña porque dijiste que tengo que cuidarme más. Todo el mundo me dice, cuídate más, me cuidaré más, pues. Y después de hoy todo el mundo me va a dar más la razón todavía. Allá en Cuba y aquí en Venezuela. Estoy seguro. Tú tienes la razón.
tú la tienes, cuando dices que yo no contribuyo, es verdad, pero claro, es una angustia. Yo veo a una mujer allá llorando con un niño, entonces peleo a veces con la gente mía. He llegado a agarrar a alguien de seguridad de los niños. Hay momentos que hay que desafiar, lo hicimos en estos días, para demostrar que los hombres que luchamos por una causa están mucho más allá del temor a cualquier peligro, a cualquier sacrificio. Hay momentos en que hay que hacerlo. Hay que usar mucho la sorpresa, ya un pequeño consejito que te da un veterano de estas luchas. Acuérdate que yo puedo ser tu padre. Así que... No digo mi abuelo, pero no. No, mi padre. Depende de la precocidad. Fíjate que yo soy abuelo. ¿Cuánto tú tienes ahora? Yo soy abuelo. De 46. 47. 47 y yo te llevo 17 46, años. 46 entré a 47. No quiero hacer las confesiones de Juan Jacobo Rousseau o algo parecido a eso. Así que yo no te puedo decir yo que soy abuelo ya yo soy abuelo. Sí, no, yo te oigo mucho tu consejo. Y yo no soy todavía bisabuelo. Yo te oigo mucho tu consejo, pero tú me entiendes. ¿Cómo, a pesar de que sea de noche, cómo, a pesar de las medidas de seguridad, tú vas a dejar a una mujer llorando con un niño, como la de ayer, que se arrodilló, llorando porque el niño tuvo un accidente, un golpecito y perdió la vista? Y no la atiende nadie, ni hospital, ni alcalde, ni nadie, ni los vecinos, porque también se trata de la solidaridad social. El problema no es del Estado nada más, es el problema de los vecinos. ¿Dónde vive esa mujer? Pues no hay nadie que sepa eso. Yo siempre digo aquello, y le digo al pueblo venezolano, no esperen que el gobierno se encargue de todo, y es lo que tú has dicho hoy en la mañana, es la organización social. Una vez le dije yo, una niña paralítica, que no camina, sin silla de ruedas, entonces la cargaban, ¿no?, la mamá. Pero viven en un barrio donde hay mucha gente. Yo regañé a aquella gente, yo agarré a aquella niña, y bueno, cómo no, y le conseguimos una silla de ruedas, a los 2 días la tenía. Una donación, porque tenemos unos fondos para ese tipo de casos. Ahora, yo le reclamaba a los vecinos de ese barrio, bueno, ¿y ustedes qué pasa con ustedes, pues? Ustedes no ven este caso, todos los días no ven esta pobre madre con esa niña paralítica, y no han hecho nada en cuanto, una niña como de 7 años, desde que estaba chiquitita parece que un carro la atropelló, no la atendieron a tiempo, los dramas de los pobres. Y yo le digo, bueno, pero ustedes, ¿cuántos viven en este barrio? 10.000, 5.000, y no han podido hacer nada. No han podido hacer nada por esta niña. No, tiene que venir aquí el presidente, o el alcalde, o el gobernador. Es lo que tú has dicho, es la organización del pueblo para luchar y buscarle y darle solución a muchos problemas. Es la lucha contra la terrible enfermedad del individualismo, que es lo que nos han metido en la cabeza con este planteamiento neoliberal. Eso que uno oye por ahí, que corre, no, pero es una cosa heredada. Entonces mucha gente dice, bueno, yo tengo 3 hijos. Estoy bien porque los 3 están en la escuela, estoy bien porque duermen en una cama, aunque sea modesta. Mentira, no puedes estar bien si al lado decía Martí, precisamente era Martí lo dijo, no recuerdo textualmente, pero el sentido es lo importante. Ningún hombre es honesto, sí, sabiendo que hay alguien cerca de él sufriendo, y no hace nada por aliviar en parte ese sufrimiento, aunque sea el intento, porque uno pues a veces, pues, cuántas limitaciones, pero aunque sea intenta. Entonces, por honesto, Fidel, es que yo no puedo, tú tampoco lo haces, dejar a una mujer llorando y un niño en brazos, que está perdiendo un ojo, un hermoso niño gordito además, tú lo viste el niño, gordito y lindo, como todos los niños, pero este está maiciadito, ¿no? Pero tiene un ojito enfermo, y está perdiendo. Accidente en la córnea. Sí, en la córnea. Que puede salvarse. Se puede salvar. Lo primero que le preguntamos, ¿qué diagnóstico le habían dado? Y la atención adecuada lo salva. Fíjate, te voy a interrumpir un segundito en esta encantadora exposición que tú estás haciendo, y uso la palabra porque voy encantado aquí a todo el mundo. Lo que tú estás diciendo con motivo del planteamiento ese, que yo hice público, lo hice deliberadamente público, porque quería comprometerte ante la población. Fíjate, yo siempre te acompañaría en esos gestos que tú has mencionado aquí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tanto a ti como a mí nos gustan hacer esas cosas. Y hemos disfrutado en estos días en Caracas, mezclado con
miles de personas por las calles, por todas partes, porque somos felices. Hay que decir que uno siente cierta satisfacción cuando hace esas cosas. Ahora, tercero, y son razones más persuasivas, pienso yo. Yo, por lo menos, digo yo porque te conozco más, tengo más elementos de juicio que el resto de muchos de tus compatriotas o de los míos. Tengo más conciencia que tú de la responsabilidad que tú tienes en este momento, no solo con Venezuela, sino con América Latina y el mundo. Y este mundo globalizado. Fíjate que la OPEP es una organización globalizada. ¿No es así? Hoy todo está relacionado. Naciones Unidas, donde tú presidiste la mesa redonda, donde hablamos y hay que hablar, hay que llevar razones, hay que llevar ideas. Es decir, ya las responsabilidades tuyas no son solo con Venezuela y con América Latina. Al rumor de clarines guerreros, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuya es mi amor. Seguiremos teniendo patria, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas. Patria, patria, la patria. Unidad, lucha, batalla y victoria.